Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más al canal La Página 17 en YouTube. Hoy os traigo una video reseña y el libro que vamos a reseñar hoy es El hombre que perseguía el tiempo de Diane Setterfield y publicado bajo el sello editorial Lumen. En su día quise leer El hombre que perseguía el tiempo porque leí anteriormente un libro de la autora, de Diane Setterfield, y me gustó mucho. ¿Qué libro era? El cuento número 13, publicado ya hace unos años, tuvo bastante éxito en su día y a mí me gustó mucho, tanto que está en la estantería en el apartado de libros que me han gustado mucho y que por tanto quiero conservar. ¿De qué va? El hombre que perseguía el tiempo. Pues trata sobre un muchacho, William, que vive en la campiña inglesa y que, bueno, pues en su infancia se reúne con un grupo de amigos y se dedican a hacer chiquilladas, lo típico entre niños. Pero un día sus bromas van más allá, puesto que se retan unos a otros a disparar con un tirachinas una piedrecita a un grajo o a un cuervo que está subido en un árbol, está posado en una rama, con tal mala suerte o buena suerte según se mire, de que le da y le abate, le mata, el pájaro cae al suelo y ahí es cuando empieza todo. Es decir, la autora construye todo el argumento y toda la trama a raíz de ese hecho. A mí en su día ese argumento me llamó mucho la atención, me pareció bastante original. La autora seguía siendo fiel a su estilo, por decirlo de alguna manera, porque seguíamos en la época victoriana y seguíamos tratando temas pues un poquito fúnebres. En este caso, la muerte es una gran protagonista en esta novela y sobre todo lo que la rodea, es decir, toda la parafernalia de funerales, de ataúdes, de ropa de luto, todo eso también cobra mucha importancia en esta novela y sobre todo más si tenemos en cuenta que está ambientada en la época victoriana y en aquella época pues había mucha más cultura de la muerte, tal y como lo he explicado antes, que la que pueda haber ahora en nuestros días. Sin embargo, pese a que me atrajo mucho su argumento porque era original y tenía muchas ganas de leer este libro, siempre me faltó algo, desde el principio hasta el final de la lectura. No sé, esperaba algo, esperaba una chispa que encendiese la trama y que por fin me atrapase en la historia, pero no fue así, nunca llegó. Siempre estaba esperando algo y esa sensación de quedarte esperando eternamente y ves que van quedando menos páginas para el final y sigues sin llegar esa sorpresa que ponga el mundo de la novela patas arriba y también tu mundo como lector que está enfocado en ese libro en concreto, pues es muy duro de experimentar como lector y desgraciadamente a mí me pasó en esta novela. Y es que bajo mi punto de vista, el hecho de que la autora se valga de una anécdota de la infancia del protagonista William, no me ha parecido que estuviese lo suficientemente bien fundamentado, lo suficientemente bien cimentado como para que se construya la trama a partir de ahí. Yo creo que la autora tendría que haber puesto más andamios en esos cimientos, para seguir con la metáfora, tendría que haber puesto más sustancia al principio para que de manera que me resultara, por lo menos bajo mi punto de vista, convincente, la trama mereciera la pena tal y como está construida, tal y como está planteada. Es decir, creo que le falta algo, sobre todo en ese aspecto, al principio de la trama, cuando se está construyendo todo. Es una opinión súper subjetiva, no a todo el mundo le ha parecido esto así, no creo que todo el mundo piense igual, pero yo doy mi punto de vista. No sé si lo que voy a decir ahora a continuación será fundado o serán opiniones mías, imaginaciones mías. El caso es que a medida que iba leyendo El hombre que perseguía el tiempo, me iba dando cuenta de que había muchas semejanzas, o a mí por lo menos es lo que me venía a la mente, con el poema del cuervo de Edgar Allan Poe. De hecho, en el libro de Diane Setterfield, los cuervos son animales que tienen un protagonismo bastante importante y al principio de cada capítulo existen una serie de párrafos, 3 o 4 a lo sumo, en el que la autora explica una serie de características que son inherentes a este animal. A mí la verdad es que son pájaros que particularmente me gustan mucho y entonces pues sentía bastante curiosidad por ellos y me ha gustado leer este libro como algo positivo, lo recalco, por haber podido conocer más sobre este animal.
a medida que la novela avanza. También lo hace la trama, evoluciona de una manera que puede gustar más o menos, pero realmente hay bastante diferencia entre la primera parte de la novela y la segunda, cuando William deja de ser el protagonista absoluto y la acción se centra más en el señor Bellman. De hecho, la novela en el idioma original, en inglés, se titula Bellman and Black. ¿Y por qué Black? Porque el señor Black es un personaje secundario que tiene mucha importancia en la segunda parte de la novela. No voy a desvelar qué papel tiene en el desarrollo de la trama porque sería haceros spoiler y no es mi intención, con lo cual pues os diré que es una figura que a mí me ha parecido muy interesante pero que está muy poco explotada y no está tratada con una profundidad psicológica tal como para que merezca la pena. Es decir, ha habido cosas, ha habido elementos que, en mi opinión, Diane Setterfield no ha sabido explotar con la suficiente contundencia. Por tanto, la novela se ha quedado en algo y podría haber sido mucho más. Pero no nos engañemos, El hombre que perseguía el tiempo es una novela oscura, no es una novela alegre, ni mucho menos. Es una novela lúgubre, sobre todo porque trata el tema de la muerte de un modo muy intenso y enseña al lector cómo vivían en la época victoriana la etapa del duelo, el hecho de aceptar el fallecimiento de una persona allegada, etc. Y todo aquello es, la verdad, bastante curioso. Considero que El hombre que perseguía el tiempo no es una novela recomendable para todo tipo de lectores, para aquellos a los que les llamen la atención estos temas o aquellos a los que no le importe pues asomarse a este mundo que ha creado Diane Setterfield para curiosear y ver cómo era la muerte en aquellos tiempos, cómo se veía. Como punto positivo, Diane Setterfield ha acertado totalmente ambientando esta novela en la época victoriana. La recreación de aquellos tiempos es maravillosa y me ha gustado mucho, pero como punto negativo he de señalar que he echado de menos mayor profundidad psicológica en algunos personajes y también en ocasiones me parecía que la trama no avanzaba, se daba vueltas y vueltas a lo mismo. Y eso, pues no hay excusas que valgan. A mí eso cuando sucede no me gusta en absoluto. Por lo tanto, finalmente le di una valoración de 6,5 sobre 10 en el blog. Podéis leer la reseña porque va a estar puesta en la cajita de descripción su correspondiente URL y traducimos esa calificación, 6,5 sobre 10, redondeándola a 3 estrellas de 5. Si habéis leído esta novela, me encantará saber vuestra opinión. Por favor, hacedmela saber en la caja de comentarios. Sois libres para comentar lo que queráis en referencia a la autora o a esta novela, también al cuento número 13. Si la vais a leer, ya sea porque mi reseña os ha alentado a ello o porque ya habéis decidido leerla, pasara lo que pasara, también me encantaría saber qué os va pareciendo a medida que la vais leyendo. Y nada, nos vemos en otra video reseña, en otro IMM, en otro vídeo. Un beso, chao.